Espíritu Santo de Dios lo transformó en otro hombre, lo mudó en otro hombre. Y hoy necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque mientras usted no esté en la presencia del Espíritu Santo de Dios, es muy difícil su caminar diario como cristiano y como ser humano. Así que aproveche ese instante. Usted conoce desde el Génesis que primero el Espíritu Santo se movía, lo estaba haciendo sobre las aguas, pero estaba esperando la palabra de Dios. Y hoy vamos a declarar la palabra de Dios y se va a mover el Espíritu Santo de Dios. No le pida únicamente que el Espíritu Santo se mueva para darle un milagro, o darle una sanidad, o darle una restauración. Pídale al Espíritu Santo que se mueva para que le dé vida, para que le dé vida, para que le dé fe, para que le dé fuerza, para creer, para que le dé visión de lo que Dios está viendo, no de lo que el mundo está viendo, no de lo que el mundo está viendo. Vamos a entrar a la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Muy atentos y contentos, decía mi pastor. Dios la bendiga donde quiera. Muy atentos. Mateo capítulo 27. No comienza a leer todavía, sea obediente a cuando yo le diga todo. Y usted y yo vamos a ver esta escena y va a revivir muchas cosas. Y usted y yo vamos a ver esta escena bíblica que le quiere meter a usted en una dimensión diferente. ¿Cuántos quieren meterse en una dimensión de amor, de paz, de armonía en el hogar? ¿Saben que lo que pasa en la casa no se ponen los conflictos de la casa, los conflictos de la familia? ¿Ven? Eso, he tenido la bendición de ver un curso con una psicóloga, curso que nos regalaron, diplomada, y esa psicóloga dice exactamente muchas cosas que están en la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el enemigo de los hombres son los de su propia casa. Entonces, yo en mi casa no quiero enemigos, porque si en la casa hay enemigos, ¿cómo será afuera? Pero hay que hacer lo que Dios pide y se tiene que hacer. Amén. Mateo capítulo 27, versículo número 38 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo número 38. Dice así: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versículo 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué horas? El 46 dice: cerca de la hora 9ª.
Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cierre sus ojos. Mientras en la iglesia, de pedirle a Dios que lo favorezca, de pedirle a Dios que lo sostenga, de pedirle a Dios que le ayude. Si esta palabra vino hoy, esta palabra trae un gran propósito, porque Dios quiere a su pueblo libre, porque Dios quiere a su pueblo sano, porque Dios necesita que tú seas la sal de la tierra y la luz del mundo. Y mientras el enemigo te tenga en una cárcel cautivo, o te tenga encerrado como un preso, o tenga tu fe afectada, muy difícilmente vas a ver esa dimensión. Ponte tu mano sobre tu cabeza y declárate a ti mismo que yo entiendo lo que tú me vas a hablar hoy, Dios. Ponte tu mano sobre tu oído y dije que yo oiga con el oído que Dios quiere que yo oiga. Ponte tu mano sobre tus ojos. Dile, Señor, que yo vea lo que Dios quiere que yo vea. Ponte tu mano sobre tu boca y dile que yo hable lo que Dios quiere que yo hable. Título de la enseñanza: en mis debilidades Cristo se glorifica. En mis debilidades Cristo se glorifica. Tome asiento. Vamos a ver, le estoy invitando que se meta con su visión espiritual, con su pensamiento a esta escena. Que no se deje distraer, que no se deje robar lo que el diablo le quiere dar, lo que Dios le quiere dar hoy. No se lo deje robar del diablo, porque a través de esta palabra Dios le quiere dar a usted algo grande. Pero el diablo quiere usar la distracción, quiere usar la indiferencia, y él a través de eso le roba lo que Dios le quiere dar a usted. Pero usted ha venido aquí a buscar a Dios, porque usted ama a Dios y usted necesita al Dios de la Biblia. Así que no se deje hurtar lo que Dios le quiere dar, no se deje distraer, no se deje llevar por los pensamientos. Métase en la palabra de Dios. Dice aquí que crucificaron con el Señor Jesús a dos ladrones, porque lo pusieron al nivel de los ladrones, porque crucificaban a los maleantes, porque crucificaban a la gente que le hacía daño a la humanidad. Y aquí dice la palabra de Dios que crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. También dice que los que pasaban le injuriaban, le insultaban y movían la cabeza, él muriendo en la cruz por usted, por mí, por la humanidad. Pero dice aquí que los que pasaban le injuriaban, le mandaban insultos, meneaban la cabeza y le decían: tú que derribas el templo, burlándose de él, en 3 días lo reedificarás. Y le decían burlándose: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De la cruz no iba a descender sino hasta que estuviera muerto. Y de tu cruz tú no desciendes hasta que cumplas lo que Dios te ha puesto. Cumplas, te lo repito, de la cruz no te puedes quitar. Por eso el Señor dijo: toma tu cruz y llévala, cárgala. Y de esa cruz no te puedes soltar hasta que sea el plan cumplido con Dios. También dice que de esta manera también los principales sacerdotes lo escarnecían. ¿Qué quiere decir escarnecir?
insultar públicamente, humillar públicamente, exhibir públicamente para que sean humillados con los escribas, con los fariseos y los ancianos, y decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, decían. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. El Señor descendía de la cruz, tenía que descender de la cruz como muerto. Y voy a decirte algo: tal vez tú estás en una cruz y hasta que no mueras no vas a quitarte el Señor de esta cruz. ¿Cuál cruz?, preguntará alguien. Yo te lo digo: la cruz de ese problema, la cruz de ese conflicto, la cruz de esa situación difícil. Y hasta que no decidas morir para Dios en tu carne, en tus deseos, en tus malas cosas, no te quitará Dios de esa cruz. Le decían también, versículo 43, confió en Dios. ¿Qué le reconocían al Señor Jesús? Que confiaba en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero Dios no lo iba a librar de ese momento, porque Dios era el que lo había mandado a vivir ese momento. No le digas a Dios que te libre de momentos que el mismo Dios te ha metido. Si Dios te escogió para ser una voz en el desierto, ¿cómo le pides que te calle? Si Dios te escogió y te llamó para ser un ayudador de la obra, ¿cómo le pides que te mande muy lejos de esta nación? Si Dios te dio la vida por botín, ¿cómo anhelas no tener vida? Si Dios te dio a ti la oportunidad de hablar, de orar por otros, de suplicar, porque tú estás vivo hoy, estás viva hoy aquí, porque otros también oraron y clamaron por ti en su momento, ¿cómo le dices a Dios que no quieres orar y venir a pagar el precio? Dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. El sacerdocio religioso, el grupo religioso, ahora que se habla tanto de que si es religioso o no, aquí está bien representado en estos sacerdotes, en estos escribas, en estos fariseos, en estos ancianos que pretendían manipular o creer conocer la voluntad de Dios mejor que otros, y estaban teniendo al frente el plan de Dios y no lo entendían. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, le injuriaban. Entonces, ¿qué sucedió? Tiniebla sobre toda la tierra. ¿Qué hay ahorita? Tinieblas sobre toda la tierra. No, yo veo un sol. No. ¿Usted cree que eso que un hogar, que uno está con una 8 días, pero a los 8 días quiere estar con la otra? ¿Cómo se puede llamar eso? Y la Biblia dice que Dios aborrece las tinieblas. ¿Usted qué cree? Que los jóvenes en el mundo, cada vez más desbordados a lo inmundo, a lo impuro, a lo que degenera, ¿cómo se llamará eso, amados? Tiniebla. Dice que las tinieblas sobre toda la tierra. Pero cerca de la hora novena, ¿qué hora es? Este es en el calendario hebreo, pero en el calendario romano, gregoriano, ¿qué hora sería? La hora novena era la que es, las que, más o menos. O sea que la hora sexta, ¿cuál viene a ser? Mediodía. Aprendemos, ¿verdad? Instituto bíblico. Cerca de la hora novena, pero eso no era las 9 de la mañana, era la hora novena para los judíos.
Jesús, usted lo ve ahí, como lo insultaban, abandonado, lo crucificaron muy temprano. ¿Qué hace? Mete un clamor grande. Porque aquí dice mi Biblia que clamó a gran voz, que lo oyeran todos. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? El Señor hizo ese clamor. ¿Qué significa ese clamor? ¿Qué puedo aplicar yo para mi vida? Sí. O quizá quiero ser yo el que levante esa voz en esta hora y decirle: no me desampares, no me dejes, ayúdame, Señor, porque si tú no me ayudas, no hay nadie que me ayude. No me sueltes de tu mano poderosa, Señor. Yo dependo de ti, mi Señor. Mi hogar depende de ti, Señor. Mi familia depende de ti. Padre mío, Padre mío, Padre Santo, no me desampares, no me dejes, que yo no me sienta desamparado, Señor. Oh Dios mío, oh Padre de la gloria, oh Santo Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero es interesante, ¿verdad? ¿No le llamó a usted la atención? ¿Por qué el Señor da esta expresión? En ese momento se está muriendo. Tomen asiento, por favor. ¿Usted ha pensado ahí? Se está muriendo. Por eso quería, ya está a punto de morirse, 3 de la tarde, porque es lo que sabemos, que Él se estaba muriendo. Y el Señor dejó eso para hallarle algún significado importante en nuestra vida. Aleluya. Ya lo vemos a Él. Pero ahora tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿En qué momento estamos? Metámonos en ese versículo 46. Dice, yo tengo una concordancia. ¿Saben qué es una concordancia? Como un diccionario bíblico de palabras. Ya ni se usa. Y hay una parte donde dice palabras en hebreo y arameo. Y esta palabra Elí, Elí, lama sabactani, es arameo. Talita cumi, es arameo. Niña, a ti te digo, levántate, talita cumi. Y hay otras palabras en arameo. O sea que el Señor hablaba arameo. El arameo era el idioma nativo de Jesús de Nazaret. Porque allá donde Él estaba en Galilea se hablaba más que el hebreo. ¿Se hablaba qué? El arameo, de Aram. Y aquí el Evangelio nos muestra que Jesús gritó en arameo, tanto que quedó registrado en la palabra de Dios. Gritó unas palabras angustiadas desde la cruz. ¿Desde dónde gritó el Señor? Esta frase hace parte de la profecía del siervo sufriente, del criado sufriente. Hace parte de la profecía de Isaías, que describe el momento del Señor llevando nuestros pecados y nuestros sufrimientos, y se les añade indiferencia. ¿Sabe qué le dolía al Señor la indiferencia?
¿Sabe qué le sigue doliendo al Señor? La indiferencia de su pueblo, la indiferencia de sus escogidos, de sus llamados, que cada vez más hay maldad y el pueblo es indiferente a eso, que cada vez más gana el mundo a los jóvenes y el pueblo es indiferente. Eso sí que le duele al Señor. Entonces, alguien preguntaría, ¿cómo se define ese momento del Señor? ¿Estaba pecando? No, no estaba pecando. ¿Se estaba lamentando por estar en la cruz? No, no estaba en lamentación. Entonces, predicador, maestro de la palabra, dígame en una palabra qué estaba pasando con el Señor ahí. Estaba pasando por un momento de debilidad. Tremendo. ¿Me lo puede ratificar? ¿Me lo puede confirmar? Que es tremenda, ¿no? Acaba de hablar el pastor o el maestro y dice, voy a examinar. Hace poco tuve una consejería con uno y le di la palabra exacta y sin embargo se puso hermano y dijo, voy a volver a leer tal libro y voy a examinarlo. Bueno. Y eso que la palabra le hablaba claritico de lo que estaba viviendo él en su hogar. Debilidad, que es diferente al pecado. Amén. Usted es capaz de mirar a la persona del lado y decirle, hoy vamos a aprender la diferencia entre debilidad y pecado. Porque hay gente que está pasando problemas no por debilidad, sino por pecado. Amén. Aleluya. Pero tal vez usted está débil hoy. Si el Señor no estuvo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos se sienten que tienen una debilidad? Que son capaces de decirle al Señor en su mano derecha, yo soy uno de esos, mi Señor, que tal vez tengo una debilidad en este mismo momento y necesito esa fortaleza, necesito esa fuerza, necesito levantarme de esta debilidad, necesito salir de esta debilidad. Aleluya. Entonces, como estamos en un punto en que no faltaría el que diga, predicador, me demuestra por la palabra que eso era una debilidad. Yo le digo, sí, Señor, se lo demuestro por la palabra. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Me confirman con un amén, por favor. Amén. ¿Ya confirmaron amén? Aquí ya confirmaron amén. Y aquí ya confirmaron amén. Segunda a los Corintios 13, 4. Dice, porque aunque fue crucificado, ¿cómo? ¿Qué palabra aparece ahí? ¿Qué tema estamos tratando hoy? ¿Qué es diferente a qué? Porque aunque fue crucificado en debilidad, no dice que en pecado, no dice que en lamentación, no dice que en contrariedad. ¿Cómo dice que fue crucificado nuestro Señor? Vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos ¿qué? Pero viviremos con Él. ¿Por qué? Para con vosotros. Aleluya. Qué maravilloso. Pero Pablo aprovecha y le añade a los lectores una indicación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo me quiero detener ahí, porque la palabra de Dios no puede ser un recital de un poeta o un discurso de un político bien echado, porque esos son muy buenos para echar discursos políticos y políticas.
o no puede ser un repertorio artístico. No, porque la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva es para producir vida, y si es eficaz cumple con lo que es enviada. Entonces la palabra de Dios hay que detenernos, hay que mirarla, hay que examinarla. ¿Qué vimos en la primera parte de la palabra de Dios? La crucifixión del Señor. Cómo lo injuriaban, cómo lo execraban, cómo se burlaban, cómo lo pusieron entre dos malhechores, a modo de malhechor él también, y que en un momento de esos tiene un inmenso momento de debilidad, tanto así que le sale un grito poderoso, porque mi Biblia habla de gran voz. Suya también habla de gran voz. Y luego vamos a la palabra de Dios y corroboramos que Pablo, que era muy cuidadoso, que muy respetuoso de escribir lo que tenía que escribir, reconoce que en ese momento de la cruz del Señor, ¿el Señor cómo estaba? En debilidad. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo? Por eso un buen paso es: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si usted está en la fe y se siente por el piso, tal vez está débil. Pero si usted no está en la fe, tal vez lo que ha hecho es un pecado, y tal vez ese problema lo que es consecuencias de un pecado. Entonces, si usted se siente en debilidad, hoy vamos a orar, porque la Biblia habla en muchos apartes que el que nos ayuda en nuestra debilidad se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero el que nos ayuda en el pecado es el Padre, concediéndonos el perdón por si somos pecadores. Examinaos a vosotros mismos, dice 2 Corintios 13:5. Examinaos. Yo me quiero detener. ¿Usted se examina a sí mismo? Si está siendo de bendición o está siendo de agresión. Usted se examina a sí mismo si está siendo dadivoso con lo que el Señor pide, o está siendo de egoísmo para usted mismo. Usted se examina a sí mismo si usted es instrumento de Dios para el evangelio, o es instrumento de Dios solo para usted mismo. Usted se examina si su fe está creciendo o si su fe está siendo derrotada cada día. Usted se está examinando a sí mismo si le saca los tiempos a Dios como debe ser. Hay predicadores que dicen, sí, que hay que diezmar de todo a Dios. De las 24 horas del día debería ofrecérsele el 10% a Dios. Eso quiere decir 2 horas con 40 minutos, creo es lo que dicen, de oración, de ayuno mínimo. Usted se está examinando a sí mismo si está en la fe de los que vamos a irnos con el Señor cuando suene la trompeta. Usted se examina a sí mismo si está en la fe de los que somos capaces de parárnosle al diablo y decirle, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer tus obras. Tú estás vencido, estás derrotado, o como hicimos el viernes, marchar por las calles, entre los bares, entre las cantinas y quizá los prostíbulos, y decirle, diablo, esta ciudad no te la dejamos, la reclamamos para Jesús de Nazaret. Y como hicimos el viernes, pasar por enfrente de muchos conjuntos y decirle, diablo, estas almas no son para ti, las reclamamos para el Señor Jesucristo de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Probaos a vosotros mismos. ¿Cuánto fue la última vez que usted se probó a sí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a probar si ya perdoné a esta persona? Voy a ir a saludarla muy bien,
voy a estar muy bien. Y se dio cuenta que todavía tiene rabia, odio, resentimiento. Falta trabajar más en el corazón. ¿Cuántos se probaron a sí mismos? Y dijeron, en esa salida eché chistes vulgares, eché chistes groseritos, me falta santidad. ¿Cuántos se han probado a sí mismos? Dicen, me convocaron a un ayuno, una vigilia, me ganó la pereza, preferí la perecita. Saqué disculpas, dije que me dolía esto, que me dolía la uña de derecha, que me dolía el pelo izquierdo, que el lóbulo frontal me estaba molestando. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Cuando usted se examina si está en la fe, cuando usted se prueba a sí mismo y usted mismo dice, yo no reaccioné conforme a la palabra, mi corazón no debe tener ese odio. Cuando hay alguien por ahí que le gusta aquí, allá, 8 días con una, 8 días con la otra, ese debería probarse y decir, ¿esto qué es? ¿Esto es cosa sexual? ¿Qué es esto? ¿Estos son ataduras sexuales para que me guste estar 8 días con una, 8 días con la otra? ¿Qué es esto? Y seguramente el Espíritu Santo responderá, necesita ser libre. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pastora, suba, explíquenos. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? ¿Qué quiso decir aquí? Yo le dije, no vamos a correr, porque es que ver la escena. Perdón, antes de que ella tome la palabra, voy a decir algo. No podemos ver esa escena para decir, ay, pobrecito el Señor. Pobrecito, cómo lo insultaban, cómo le meneaban la cabeza. Pobrecito el Señor. No. Tenemos que ver la palabra de Dios como algo trascendental, maravilloso, y cómo aplicarla a nuestra vida. Y aquí Pablo está diciendo, ¿sabe qué les quiero hablar de la crucifixión? Que Cristo fue débil ahí, tuvo debilidad como ser humano. Pero quiero decirles algo, que también nosotros somos débiles. Pero el poder de Dios levantó al Señor de esa debilidad. Y si usted es débil, el poder del Señor también te quiere levantar de esa debilidad. Pero ¿sabe qué está diciendo el Señor? Pero para eso usted tiene que aprender a examinarse a sí mismo. Para eso usted tiene que aprender a probarse a sí mismo. Si usted está en Cristo, verdaderamente querrá examinarse a sí mismo, querrá probarse a sí mismo. Si usted está en Cristo, verdaderamente aprenderá a conocerse a sí mismo. Si es que Cristo está en usted. Porque si Cristo no está en usted, ya sea usted lo busque o lo anhele, es porque está reprobado. Ahora sí, pastor. Alabamos el nombre del Señor. Reprobado. Esa es una palabra que quiere decir que no pasó el examen, que no pasó la materia. Se usa en el área académica, pero en el área espiritual estamos siendo aprobados por Dios o estamos siendo reprobados. A veces la gente mira cómo lo valoran o lo desvaloran los demás, pero tú y yo estamos mirándonos cómo nos valora, ojo, o nos desvalora Dios. Porque si Él reprueba, desvalora. Está diciendo, no me pasaste el examen. Y el hombre, como el pastor nos lo decía, tiene la tendencia a autojustificarse.
a decir, no, eso no es tan grave, no, eso no es problema, no, eso es fanatismo, no, es exagerado. Uy, qué fastidio. ¿Será que el día que estemos ante el tribunal de Cristo alguien le podrá decir eso a Dios? Que tú y yo no seamos reprobados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la reprobación de Dios lleva a la condenación. Por eso conviene, y más que convenir, es absolutamente necesario que nos autoexaminemos. La Biblia dice, no mires la paja que hay en el ojo ajeno, sino mira la viga en el tuyo. Cuando tú y yo nos examinamos, nos miramos la bigota que tenemos, cada uno en nuestro ojo. Gloria a Dios. Entonces Pablo escribe sobre su propia debilidad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Repito, segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y ahí usted se puede, porque con Cristo usted identificarse en la cruz, nadie lo puede hacer. Era la cruz de Él. Amén. Pero en su propia cruz sí se puede identificar usted con Pablo. Porque Pablo fue un escogido, no era el Hijo de Dios. Y usted es un escogido, no es el Hijo de Dios. Somos escogidos por el Hijo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque había habido mucha lucha, no siga leyendo por favor, entre los corintios y el padre espiritual. Tenía una lucha. Y él les quiere aclarar con sabiduría humana. Dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo. ¿A un hombre en quién? Que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esas experiencias son tremendas. En el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero cuando a mí me pasó había una puerta, eran las puertas, no podía dejar cerrar, había una puerta detrás mío. Si esa puerta se cerraba, yo sabía que no podía volver a pasar a este lado. Y me cuidé, no sé cómo hice, pero no dejé cerrar esa puerta. Y me dejó asomar, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, y ver lo que vi, el paraíso encima, ver una reja, una cúpula de hierro grande, como una enrejada de grande. El paraíso estaba y veía gente, millones clamando. ¿Y qué es eso? Los que verán el reino de Dios, pero no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando me asusto, porque comienzo a ver, me da un pánico tremendo, porque comienzo a ver que yo descendía, hay una pregunta de una voz tremenda. Y digo, yo soy siervo ¿de quién? Esta pregunta nos olvida: ¿de quién eres siervo? Del Señor Jesucristo. Se detiene todo y comienza a ascender. Y siento la paz y me puedo devolver. Y es cuando aparece esta persona, que no sé si era un ángel o una enfermera, y me dice: ya, tranquilo, ven, te recuesto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Inmediatamente usted puede decir: uy, tremendo hombre ese. Tener la visión de Dios, tener las visiones y las revelaciones de Dios, del Señor. El versículo 3 dice: conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Hay cosas que Dios lo sabe, y hay gente que se mete a tratar de explicar lo que solo Dios sabe. Por eso que no seamos arrogantes espirituales.
ni orgullosos. Hay cosas que no lo sabemos nosotros, solo Dios lo sabe. ¿Cómo nos vamos a poner a explicar cosas que solo Dios sabe? Que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? Pues es que lo estamos aprendiendo. Si fue llevado al tercer cielo y allá vio al paraíso, ¿dónde está el paraíso? ¿Lo vemos o no lo vemos por la palabra? Donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Oyó un lenguaje del cielo que no le era expresado a ninguno, no le era dado a ningún hombre para expresar. Y hay gente que quiere dárselas más que Dios. Y comienzan a decir: oiga, hermano, ¿y usted por qué no obedeció? Es que el Señor a mí me dijo que no obedeciera. Pero si Dios es Dios de obediencia, ¿qué palabras está oyendo usted? Si son inefables las palabras. Hermano, ¿por qué no se sujeta? No, es que a mí el Señor me dijo que no me dejara de nadie. Pero si Dios es Dios de sumisión, ¿de dónde salió eso? Son palabras, estas no son palabras inefables. Hermano, ¿y usted por qué no perdona? Yo olvido, pero no perdono. Pero si el Señor Jesucristo nos dijo perdona, aún 70 veces 7. De tal hombre me gloriaré. Hablo, versículo 5. ¿Cuál hombre? Es que dentro tenemos un hombre espiritual y un hombre natural, ¿sabían? Y el hombre espiritual se rige por la presencia de Dios y su palabra. Y el hombre natural se rige por la carne, por los deseos de la carne. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en qué. ¿Qué aparece? ¿Qué palabra ahí viene? Gloriarse en las debilidades. Repita conmigo: gloriarse en las debilidades. Busque a la persona de al lado, no lo señale, búsquelo con los ojos, diga: gloriarse en las debilidades. Esto no es, perdón que lo diga, esto no es de que hay mi Diosito. Nosotros no tenemos un Diosito. Yo no sé, pero a mí la Biblia no me enseña un Diosito pequeñito. Esto es que saber si mi Diosito cambia a mi hijo. Esto no es de que el Diosito va a cambiar a mi hijo. Esto es de que usted aprenda a conocerse qué tanto está en la fe, como vimos en la palabra. Esto es de que usted aprenda a conocerse y a probarse a sí mismo qué tanto le obedece a Dios. Porque tal vez hoy está aquí, ¿sí? Aleluya y gloria a Dios. Diosito, te necesito. Y mañana está allá en la parranda celebrando los vallenatos, celebrando los cumpleaños con aguardiente, con groserías y con pecado. Eso no es así, porque no es el hombre que está en Cristo Jesús de Nazaret. Y ese es reprobado, el que pretende manipular a Dios. Es que Diosito a ver si liberta, amigo. Es que mis hijos están, a ver si Diosito hace la obra. A mí me enseña la Biblia de un Dios grande, eterno, poderoso, incomparable, infinito. ¿Cómo lo voy a llamar Diosito si es un Dios eterno, infinito, incomparable? ¿En qué se quiere gloriar él? En sus debilidades. El versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y explica el por qué, dice el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, como Dios le dio esa bendición tan grande a este hombre, esta revelación, porque Pablo es el hombre de revelación más grande que tiene la Biblia. Uy, pastor, usted está diciendo cosas tremendas. Sí, aún más grande que Juan, porque Juan tuvo la revelación, pero eso lo conocíamos en parte en Daniel. Pero este hombre tuvo revelaciones tremendas, el misterio del Evangelio hacia toda la humanidad.
Él nos enseñó en Gálatas, Él nos enseñó en Corintios, Él nos enseñó en Romanos los muros insalvables. Él nos enseñó en Gálatas no volvernos esclavos otra vez. Él nos enseñó en Efesios la unidad, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Él nos enseñó en Tesalonicenses la venida del Señor. ¡Qué revelación grande! Pero dice aquí claramente, para que la grandeza de esas revelaciones, de ese ministerio, de esa comunión con Dios, no lo dejara exaltar desmedidamente, Dios le mandó algo. Me fue dado un ¿qué? Aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios se encarga cuando tú te pruebas en la fe, cuando tú te examinas en tu vida y por más que estás recibiendo de Dios cosas, Dios te encarga de mandarte algo. Y eso es bienvenido si lo sabemos entender, porque ese algo nos hace depender de Dios, ese algo nos hace amar a Dios, ese algo nos hace buscar a Dios todo el tiempo. Eso lo llama Pablo aquí un aguijón en la carne. Tenía un objetivo: que no se enalteciera sobremanera. Tal vez ese problema que Dios te ha permitido en estos días es para que ayunes más, es para que busques más a Dios, es para que apagues el televisor y hagas el devocional, es para que apagues la consola de los juegos y vayas a la palabra de Dios. Por eso Dios manda el aguijón. Tal vez ese deseo que no te ha concedido Dios todavía y que lo anhelabas tan poderosamente, es Dios el que no te lo ha concedido, hasta que entiendas que tienes que pagar el precio como Él quiere que se pague. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe qué me da susto a mí? El viernes el Señor me dijo a mí que les transmitiera a los que salimos que tomaran la lanza, no la espada, que fuéramos una lanza. Y le pregunté yo: Señor, ¿qué es una lanza bíblicamente? Me dijo: juicio. Y nos hablaba de un sacerdote, el nieto de Aarón, que alanceó a un hombre y a una mujer, dijo juicio. Y nos hablaba de Josué señalando la ciudad de Ai, dijo: mientras él tuvo la lanza hacia la ciudad, vencieron. ¿Qué era eso? Juicio hacia esa ciudad. Y yo le dije: Señor, eso es fuerte. Me dijo: tú cumple con anunciarlo, tú sé valiente y lo anuncia, que si no han atendido a mi voz, a mi amor, también verán mi juicio. Y dice aquí que él le pidió 3 veces: quítame de mí, quítame ese aguijón de la carne. Y yo pensaba: cuántas veces, cuántos años ha habido gente que le dice: Señor, y quítame, y hazme, quítame, y Dios no lo ha hecho, porque no lo va a quitar, porque lo va a usar. Seguramente Pablo le decía: quítame este aguijón, quítame esta prueba, quítame esta circunstancia. Pero Dios no lo hizo, pero le dio una respuesta. Y en esa respuesta le dijo: bástate mi gracia. Sabe que yo encontré de gracia, que significa favor, bondad, buena voluntad. Y el Señor le está diciendo a más de uno: me has dado gracias por el favor, me has dado gracias por la bondad y la buena voluntad. Cuando tú deberías ser destruida o destruido, yo tuve a bien darte otra oportunidad.
Cuando tú deberías ser desechado por tu rebelión, por tu desobediencia, yo te he dado a bien darte otra oportunidad. Por eso a Pablo le decía: bástate mi gracia, bástate mi favor, bástate mi bondad, bástate mi buena voluntad. Pero escuche lo que le revela. ¿Se acuerda usted que Pablo le había dicho: quítame, quítame, quítame esto, quítamelo, 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 quítamelo? Y el Señor le dice: no te lo voy a quitar. Versículo 9 estamos todavía. Porque mi poder, el poder de Dios, le está hablando Dios, le está hablando el Señor que murió en la cruz y resucitó de entre la tumba. Le dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Dios te va a permitir esa debilidad hasta que te perfeccione. De ti depende si esa debilidad es que hasta que te perfeccione. La rebelión no te ayuda a perfeccionar. El contestar mal no te ayuda a perfeccionar. El ser voluntarioso o voluntariosa, ¿y a mí qué? No te ayuda a perfeccionar. La falta de oración no te ayuda a perfeccionar. El preferir el televisor, las series, los juegos a la palabra de Dios y los tiempos de oración no te ayudan a perfeccionar. El hablar de más no te ayuda a perfeccionar. El criticar a otros no te ayuda a perfeccionar. El estar mirando a otros y no mirándote a ti mismo, como lo vimos hoy a través de la palabra, no te ayuda a perfeccionar. ¿Sabe qué te ayuda a perfeccionar? Cuando comienzas a darle, cuando te basta la gracia. Y entonces tú ves el hermano que llegó en carro nuevo y no te produce envidia eso, y tú dices: no, yo estoy feliz porque para mí la gracia de Dios es suficiente. Y tú ves a la hermana que está estrenando botas nuevas. Bueno, mira a la hermana Eva, no sé si está estrenando botas nuevas, y si no, que estrene. Y no me da envidia. Ay, Señor, mire, estas boticas tan calienticas, tan bonitas. ¿Y por qué a usted no le da envidia? Porque me basta la gracia del Señor. Estos zapatos los tengo hace 6 años, pero no se acaban. Bendito sea el Señor. Porque me basta, ¿qué? La gracia del Señor. Entonces tú ves a la hermana allá en la pescadería, se pidió un pargo rojo de 80,000 pesos. Pero usted va y destapa la lata de sardinas y la destapa con alegría. ¿Por qué? Porque a usted le basta, ¿qué? Y ahí se va perfeccionando. Usted ve el estado en el WhatsApp del hermano desde París. Oh, el hermano está en París, pero usted manda de su estado desde Roma, allá al lado de Kennedy. ¿Y por qué está tan contento allá en Roma, al lado de Kennedy? Dice: porque me basta, ¿qué? La gracia del Señor. Ve al otro en Santa Marta, allá. Oh, tremendo, allá en las playas. Pero usted ve al otro allá acompañando en la quebrada, en el bautismo, una quebrada sencilla. ¿Por qué está tan contento? Porque a él le falta, ¿qué? ¿Le basta qué? ¿Qué es eso? Ser agradecido por el favor de Dios inmerecido, por la bondad de Dios inmerecida y por la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Ponga atención, por favor. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a darle una lista, ya con esto voy terminando, porque el tiempo ha pasado. El versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuál era la lista de debilidades de Pablo? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Pero ¿sabe qué decidió él? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, predicador? Él entendió que en esa debilidad, en esa afrenta, la sufría por Cristo. En esa necesidad la sufría por estar Cristo. En esa persecución las tenía por estar en Cristo. En esas angustias que venían por estar en Cristo, Cristo mismo iba a aparecer. No confundir la debilidad con el pecado.
La debilidad, sentirse sin fuerza, como le pasó al Señor. La debilidad es sentirse desamparado, como le pasó al Señor. La debilidad es sentirte que pagaron mal cuando se hizo bien, como le pasó al Señor. La debilidad es angustias por permanecer en Dios. Pero en la debilidad dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así lo dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En la debilidad no se sabe pedir, porque de pronto en una angustia se pide lo que no es, en una persecución se pide venganza, y lo que Dios tal vez quiere que pidas misericordia. Yo no sé si a ti te están persiguiendo, pero en la debilidad no pidas, porque a lo mejor pides venganza hacia ese que te está persiguiendo, y lo que Dios quiere, ayudándote con el Espíritu Santo, es que pidas misericordia por esa persona. En las angustias a veces no conviene, no se sabe pedir en las angustias, porque mucha gente en las angustias le dice a Dios: yo ya no quiero vivir, no quiero saber nada de esta vida. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios ayuda, dice: clama, y desata ángeles Dios para solucionar cada uno de los problemas que producen angustia. El pecado es diferente a la debilidad. El pecado tiene que ver con haber pasado la ley de Dios, con haber violado la ley de Dios y sus mandamientos. Por eso también hay una opción. Dios es tan bueno, tan hermoso, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué concluimos? Que la debilidad viene porque usted está en Cristo y permanece en Él. ¿Y sabe qué quiere Dios con la debilidad que le está permitiendo? Perfeccionarte. El pecado viene por la maldad. Así de sencillo es. Entonces, si una persona no está haciendo maldad, pero está sufriendo, ¿en qué está? En la debilidad. ¿Y qué necesita? Perfeccionarse. En vez de pelear contra Dios, que es lo que quiere el diablo, decir: en esta debilidad Dios me va a ayudar, Dios me va a sustentar, Dios me va a favorecer. ¿Cuántos lo creen? Yo les hice una pregunta: ¿cuántos creen que tienen debilidades? Yo le pido el favor, póngase en pie. Pero primero vamos a hacer algo por si le parece. Porque puede haber pecado o no. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra aquí. El que esté libre de pecado, que levante la mano y me diga: yo no tengo ningún pecado, pastor. Entonces usted cierre sus ojos, confiese su pecado. Yo no sé si su pecado es grande o pequeño, pero confiéseselo a Dios. Yo no tengo pecado. La indiferencia es un pecado. La ira contra otro es un pecado. Dejar de hacer lo bueno sabiendo que se puede hacer es pecado. Dejar de predicar a Cristo es pecado. Estar un rato en la iglesia y otro en la parranda ya de los cumpleaños es un pecado, que es mixtura. Aproveche ahorita. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídale perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Mover la lengua más de la cuenta es pecado. Darle lugar a la ira es pecado. Dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado es pecado. Permitir que se llene nuestro corazón de amargura pudiendo limpiarlos es pecado. Hablarle a una mujer diciéndole que se ama
para engañarla y que esté tranquila, es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Reciba el perdón de Dios de ellos ahora. Reciba el perdón de Dios. Usted que tiene un aguijón en la carne, no sé cuál es. Quizá el anhelo que no ha llegado. Quizá ese problema con ese hijo se le volvió un aguijón en la carne. Quizá esa soledad para usted es un aguijón en esa carne. Y usted le ha pedido a Dios una y otra vez que se lo quite. Y hoy tiene respuesta. No se lo voy a quitar, porque lo voy a usar para perfeccionar el poder de Dios en ti. Ahora, tomamos la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe? En momentos como estos yo veo a gente indiferente. ¡Wow! Ni siquiera ver un familiar entre un cajón les mueve el piso. Pero también veo gente que se mete en estos momentos. Yo en estos momentos veo a veces mucha gente indiferente. No les importa. Bueno, Señor, así era en tiempos del Señor. Pero cuando veo uno o dos o tres que se sumergen en este momento en la palabra de Dios, no lo dejo pasar y los animo. Aprovecha a decirle al Espíritu Santo de Dios: ayúdame, porque en esta debilidad necesito que me ayudes. Ayúdame. Si no entendía, si no comprendía que esto lo estabas usando para que se perfeccionara Cristo en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, 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 Señor, a entender que tú no me vas a quitar ese aguijón de la carne hasta que cumpla el propósito en mí. Gracias, Señor. Por eso examine por qué la bendición económica se fue y no ha vuelto. ¿O por qué la situación familiar sigue álgida? ¿Por qué Dios no ha quitado esa soledad? ¿Por qué se hizo algo pensando en un cambio y no sucedió? No sucedió como se esperaba. Quizá porque es Dios el que no lo ha quitado, para que usted se examine a sí mismo, para que usted se pruebe a sí mismo, para que usted se conozca a sí mismo, si está Cristo en ti o no. Si reaccionamos con grosería, con indiferencia, con rabia, con ira, con reproche, muy difícilmente podemos decir que Cristo está en nosotros. A lo mejor ese problema con el hijo, ¿sabes por qué lo permitió Dios? Porque va a perfeccionar la oración en tu casa, va a perfeccionar la comunión en tu casa, va a perfeccionar la fe tuya. ¿Sabes por qué permitió ese problema con tu hermano? Porque a lo mejor va a perfeccionar la unidad en tu familia. ¿Sabes por qué permitió ese fracaso en ese negocio? Porque va a permitir Dios que te perfecciones en ser un dadivoso, darle a Dios lo que a Él le corresponde. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Con esto voy a cerrar. El que lo tenga bien, yo cierro los ojos porque el
el diablo no me va a robar este momento precioso. Y si hay alguien que tuerce la boca, allá él. Si hay alguien que eso, allá él. Yo quiero levantar mi mano y decirle al Padre eterno: perdóname, Dios, si en mis debilidades yo lo que hacía era echarte la culpa y no entendía que tú tenías un propósito grande con esas debilidades: perfeccionar tu presencia y tu poder en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Señor, yo quiero aprovechar para recibir de esa fuerza tuya, de esa ayuda del Espíritu Santo en estos momentos de debilidad. Ayúdame con mi fe, ayúdame con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Como es un momento de fe para el que lo quiera recibir, que quiera tal vez levantar su mano o sus manos o arrodillarse, no sé, pero que le diga a Dios: Señor, yo recibo esa ayuda. En esta debilidad se verá tu gloria, veré tu gloria, se glorificará tu nombre en estos problemas, en esta situación, y aprenderé a examinarme a mí mismo, a probarme a mí mismo, a mirarme a mí mismo, para probarme a mí mismo, para examinarme a mí mismo, para mirarme a mí mismo y estar en Cristo todo el tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para mí. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. No sé si haya una persona que haya venido por primera vez. Que no haya recibido a Cristo.